Transferencia de calor, laboratorio número 1. Distribución de temperatura en aletas. Mauricio Verdugo, Diego Villablanca. Las aletas en ingeniería se utilizan con el fin de disipar calor mediante la convección. Entonces, teniendo un elemento diferencial de la aleta, tenemos que por un costado ingresa calor, sale calor y se disipa calor por convección. Utilizando la ley de enfriamiento de Newton y la ley de Fourier, se procede a hacer un balance de energía. En el balance de energía se reemplaza el calor en X más delta de X por una expresión de Taylor, del cual se llega a que, y reemplazando la ley de Fourier y ley de enfriamiento de Newton, se llega a esta ecuación, del cual eliminando los delta de X y dividiendo por la conductividad térmica y el área transversal, se llega a una ecuación diferencial de segundo orden que multiplica la conductividad térmica y el área transversal por la segunda derivada de la temperatura con respecto a X menos el coeficiente de convección por el perímetro de la aleta, de la sección transversal, por la diferencia de la temperatura en X menos la temperatura en el ambiente, el cual se despeja haciendo un cambio de variable de teta de X igual a T de X menos T ambiente, se llega a la siguiente ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial tiene la siguiente solución general, que es constante 1 por la exponencial más la siguiente constante con la exponencial del contrario. Las condiciones de borde para este caso es de una aleta infinitamente larga, lo cual quiere decir que la temperatura en el inicio es la temperatura de la base, por lo cual θ en 0 es temperatura de la base menos la temperatura del ambiente. Reemplazando esto en la ecuación, nos queda que la constante 1 más la constante 2 es igual a la temperatura de la base menos la temperatura del ambiente. Luego, reemplazando cuando L tiende a infinito, nos queda que la temperatura en el final de la aleta es igual a la temperatura del ambiente, por lo cual θ de L cuando tiende a infinito es 0. En este término es igual a 0. Este término tiende naturalmente a 0 y este no tiende a 0, por lo cual la única condición para que sea igual a 0 es que la constante 1 tiene que ser igual a 0. Luego, reemplazando, tenemos que la C1 vale 0, por lo cual la constante 2 vale temperatura de la base menos la temperatura del ambiente. Luego, reemplazando las condiciones en la ecuación general, obtenemos esta solución, la cual, volviendo a su variable original, obtenemos la temperatura en función de x, la cual tiene un gráfico exponencial decreciente. Tipos de convección. La convección natural ocurre cuando la circulación del fluido alrededor del cuerpo no es intervenido por una fuente externa, como el caso de un ventilador o el viento. Convección forzada, cuando la circulación del fluido alrededor del cuerpo es modificado intencionalmente por una fuente externa. Procedimiento experimental. Se enciende la fuente de poder, donde la potencia de esta será de 15 watts. Luego se prende el multímetro, con el cual mediremos la diferencia de voltaje en cada una de las termocuplas. Mientras éstas se estabilizan, se tomarán las condiciones ambientales iniciales, las cuales son temperatura 20 grados Celsius, humedad relativa 67% de humedad relativa. En primer lugar, se toman 10 mediciones para todas las termocuplas, cada 1 minuto. Cada termocupla se encuentra a una distancia de 4.5 centímetros y se registran los voltajes de cada medición. Con una tabla de conversión de voltajes a temperatura se debe interpolar cada una de las mediciones para así obtener la temperatura en cada termocupla. Para convección forzada se coloca un ventilador a 50 centímetros de la barra, de forma que el flujo de aire del ventilador sea transversal a la barra. Se espera un par de minutos para que se estabilicen las mediciones y se repite el procedimiento de mediciones de convección natural. Datos obtenidos. Para convección natural se saca el promedio de los voltajes en cada termocupla. Luego se transforma a temperatura con la ayuda de la tabla de conversión. Como se usaron termocuplas tipo T, se debe sumar 20 grados Celsius para obtener la temperatura real. Se grafica la temperatura versus la posición de las termocuplas, sabiendo que están a 4.5 centímetros de distancia cada una. Para convección forzada se realiza el mismo procedimiento para obtener las temperaturas.
Se grafica la temperatura versus la posición de las termocuplas, sabiendo que están a 4.5 centímetros de distancia. Esta tabla de conversión la usamos para transformar las lecturas de voltaje a sus respectivas temperaturas. Se realizaron 3 mediciones de la velocidad del aire provocada por el ventilador, en 3 posiciones de la aleta. Viéndolo de forma transversal corresponde al lado izquierdo, centro y lado derecho de este, obteniendo un promedio de cada una como se indica en la siguiente tabla. Para encontrar el coeficiente de convección, utilizaremos la relación entre el calor de la fuente y el calor de convección. A través de un procedimiento matemático y evaluando con un largo tendiente al infinito, encontramos que el calor disipado por la aleta es igual a la constante θ ya encontrada por la raíz del coeficiente de convección, el perímetro, la constante, la conductividad térmica y la área transversal de la aleta. Del cual, despejando, llegamos a la conclusión de que el coeficiente de convección es igual al calor disipado partido de la constante θb al cuadrado por la división de 1 sobre el perímetro, la conductividad térmica y la área transversal. Por los datos del problema, se pueden... Con los datos del problema, luego reemplazando la ecuación correspondiente para cada caso, como de convección natural como forzada, obtenemos los H respectivos para convección natural y forzada, los cuales se indican aquí. Comparación entre el coeficiente teórico versus experimental. Aunque el error pareciera grande, este experimento sigue teniendo validez, debido a que el coeficiente de convección es un valor empírico y presenta un amplio rango. Conclusiones. La convección forzada permite disipar más calor que la convección natural. Y se puede ver que la pendiente en el gráfico temperatura versus posición de las termocuplas, en el caso de la convección forzada, es mayor que la convección natural. Posibles causas de error. Asumir la aleta infinitamente larga. Errores de medición, calibración de los dispositivos y error humano.